Hola a todos, bienvenidos al Manual de Supervivencia de la Moda. Soy Joab. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante. Platicaremos de la alta costura. Como sabemos, existen las colecciones Pret-a-Porter o listo para llevar, que son las colecciones de producción masiva. Estas definen los estilos y colores de cada temporada para toda la industria de la moda. Estas se presentan 2 veces al año en los desfiles de primavera-verano y otoño-invierno. Pero la alta costura, aunque se presenta de igual manera 2 veces al año, rompe con los códigos de tendencia que se establecen para la temporada. Esto permite que los diseñadores creen atuendos de ensueño. Conozcamos más sobre el mundo de la alta costura, así que no esperemos más y comencemos. La moda es un lenguaje que se crea a sí mismo en prendas para reinterpretar la realidad. Karl Lagerfeld. ¿Qué es la alta costura? La alta costura o haute couture se refiere a la confección de prendas muy exclusivas. El nombre haute couture está protegido por la ley, para que solo las firmas que cumplan con los códigos de la Chambre Syndicale de la Haute Couture puedan utilizarlo. Este término fue creado por Charles Frederick Worth durante el siglo XIX. ¿Por qué se le denomina alta costura? Se le denomina como tal ya que son prendas confeccionadas a la medida de la clienta. Su trabajo es en su totalidad a mano. Las telas son de la más alta calidad y alto costo. Su confección se reduce solo a un grupo pequeño de costureras, o mejor conocidas como petit main, todas dirigidas por una premier. Algunas de estas prendas no suelen venderse, solo sirven para demostrar el nivel creativo del diseñador, así como la solvencia económica de la firma. ¿Cuáles son los requisitos para que una firma pueda ser miembro de la Chambre Syndicale de la Haute Couture? 1. Diseñar sobre medida para clientes selectos. 2. El atelier o taller debe estar integrado por máximo 20 empleados a tiempo completo y debe estar ubicado en París. 3. Las colecciones deben contar con al menos 50 diseños, contemplando atuendos para el día y la noche. 4. Las prendas deben ser confeccionadas totalmente a mano. 5. Cada pieza debe de tener desde 100 hasta 1000 horas de trabajo. 6. No pueden existir más de 10 piezas del mismo diseño. Esto quiere decir que solo deberán confeccionarse la que se mostró en pasarela, una prenda por continente para los clientes y la que va al archivo. 7. Las pruebas de vestuario deben de ser entre 3 o más antes de realizar el fitting o prueba final. 8. La modista debe de ser la misma desde que se entrega el boceto hasta la culminación de la prenda y puede ser asistida por otros 5 empleados del atelier. Al cubrir estos lineamientos, las casas de moda cuentan con entre 4 a 6 meses para la realización de la colección, y cada pieza tarda 1 mes y medio en ser terminada. La Chambre Syndicale de la Haute Couture diferencia las casas de moda en 3 divisiones. Miembros permanentes son las firmas que tienen su atelier en París. Miembros correspondientes, cuyas sedes se encuentran fuera de Francia. E invitados. No poseen atelier en París, pero cumplen con los requisitos para una participación especial. Entre las firmas que son miembros permanentes podemos destacar a Givenchy, Schiaparelli, Christian Dior, Jean-Baptiste Valli, Chanel, Jean-Paul Gaultier. Entre los miembros correspondientes encontraremos a Iris Van Herpen, Asaro Couture, Atelier Versace, Armani Privé, Elisave, Valentino y Fendi Couture.
Entre los invitados del 2021 se encontraron Suhair Murad y Balenciaga. ¿Qué firmas han dejado de ser miembros permanentes? Christian Lacroix dejó de ser parte de este selecto grupo al declararse en bancarrota tras varios desfiles de alta costura fallidos. Por otra parte, Yves Saint Laurent perdía 12 millones de euros al año en colecciones alta costura. Tras el retiro del mítico diseñador, finalizaría la división de alta costura. ¿Cuáles son los talleres que trabajan para la alta costura? Chanel es propietaria de 11 diferentes talleres, con los cuales busca preservar este trabajo artesanal. Le Marrier, fundado en 1880, se especializa en el tratamiento de plumas. También hace trabajos de organza, tul, cuero y terciopelo. Le Marrier también ha colaborado con otras casas de alta costura como Dior, Balenciaga, Valentino, Armani y Nina Ricci. En el año 1900, había un poco más de 300 talleres expertos en plumas. Durante los años 60 solo quedaban 50, y en este 2021 solo sobrevive Le Marrier. Lusage se especializa en bordados desde 1924 y posee el archivo más grande de bordados del mundo. Más de 75.000 muestras que se han creado en 150 años. Ningún diseño de bordado que haya trabajado el taller Lusage se ha repetido nunca. En la bodega del atelier se pueden encontrar más de 60 toneladas de material, del cual durante un año se utilizan 30 kilos de cuentas y 100 millones de lentejuelas para muestras y desfiles. Massaro, el taller encargado de crear el zapato bicolor de Chanel, fue fundado en 1894. Cada par de zapatos requiere de 48 horas de trabajo y por lo menos 12 artesanos. Estos zapatos son los que se muestran durante los desfiles de alta costura y también se encargan de los clientes exclusivos. En su archivo poseen una colección de más de 1000 hormas para poder realizar el trabajo al momento, sin la necesidad de tener al cliente presente. Maison Michel. Este taller se encarga de confeccionar los hermosos sombreros. Posee una biblioteca propia de fieltros y maderas para dar soporte a la estructura del sombrero. Los artesanos que aquí laboran se dividen en pequeños grupos de proceso. Un grupo se encarga de dar forma al sombrero, otros lo cosen, otro grupo lo adorna y el grupo final da los terminados. Derieux, fundado en 1929, se especializa en botones, cadenas y ornamentos. Colabora con grandes firmas como Dior, Landin e Yves Saint Laurent. En 1965, Georges Derieux conoció a Coco Chanel, con quien entabló una gran amistad. En 1984 vendería a la firma su atelier, ya que temía que se perdiera tras su muerte. Montex es un atelier fundado en 1949 y que emplea alrededor de 30 bordadoras de planta, y en temporada de desfiles llegan a ser más de 50. El crochet es una de sus especialidades. Aunque pertenece a Chanel, sigue colaborando con otras firmas como Dior, Givenchy, Yves Saint Laurent, Celine y Louis Vuitton. Gusan es un atelier orfebre, encargado de crear las hermosas piezas de joyería para los desfiles de alta costura, desde 1950. Cuenta con 50 artesanos, quienes se encargan de crear piezas únicas para Chanel, Dior, Balenciaga, Rocha e Yves Saint Laurent. Guille
Es reconocida por su tratamiento y confección de flores desde su fundación en 1896. Los artesanos trabajan con más de 1000 matices de pétalos, flores y hojas que se utilizan para las colecciones de alta costura y prêt-à-porter. ¿Cuánto puede valer un vestido de alta costura? Los precios van desde los 10.000 euros o 237.031 pesos mexicanos hasta los 35.000 euros o su equivalente a 8.296.092 pesos con 89 centavos. Cada prenda tiene una ficha técnica de cuántas horas deben invertirse en su realización. Los hilos, canutillos, cristales, plumas y metros de tela que requerirá. ¿Genera alguna ganancia la alta costura? Esta división de la moda no es tan rentable económicamente, pero el prestigio y la publicidad que reciben los desfiles, así como el que algún famoso porte una de sus piezas, tiene un gran impacto mundial. Entre los coleccionistas de estas obras de arte se encuentran empresarios, mujeres de los Emiratos Árabes, también clientes de Corea, China, Rusia y Brasil. También se encuentran herederos, artistas y algunos miembros de alguna casa real. Como podemos ver, un desfile de alta costura conlleva demasiado trabajo, contrario al prêt-à-porter. El esfuerzo y dedicación que requieren estas increíbles piezas son muestra del ingenio y artesanía que aún sobreviven en Francia a pesar del paso del tiempo. Gracias por acompañarme en el video del día de hoy. Te recuerdo suscribirte a mi canal. ¿Te gustó el video? Dame un pulgar arriba. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba el siguiente video. También me gustaría conocer tu opinión. Deja tus comentarios. Me despido por ahora. Soy Joab. Los espero en el próximo video del Manual de Supervivencia de la Moda.